Puede tomar su asiento, hermano. No le voy a tomar mucho de su tiempo, ¿verdad? Porque así como hispanos, a veces nos desesperamos y nos queremos ir pronto, ¿verdad? Voy a ser un poco breve. Pero mi tema de hoy, hermano, es: por sus frutos los conoceréis. Amén. Y yo quiero entrar a la introducción, hermano, que la palabra habla que nosotros somos como un árbol, ¿verdad? No sé si usted ha leído esos versículos donde dice que el Señor nos asemeja con un árbol. Pero yo quiero preguntarle a usted, cuando usted planta un árbol, ¿usted por qué sabe qué tipo de árbol es? Por su fruto, ¿verdad? Si usted planta un árbol de limón, el árbol de limón no le va a dar naranjas, ¿verdad? O si usted planta un árbol de naranjas, no le va a dar mandarinas, ¿verdad que no? No, según lo que usted plante, ese es el fruto que usted va a recibir, ¿verdad? Y en la palabra del Señor nos habla en el Salmo 1:3, si usted gusta abrir su Biblia. Cuando usted lo tenga, me indica con un amén, y si lo encuentra primero, me espera. Salmo 1:3. ¿Lo tiene? Amén. Aleluya. Y dice así: la palabra de Dios se lee a honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y no solamente en ese versículo nos habla donde el Señor nos dice que somos como árboles plantados, ¿verdad? Sino también en Jeremías 17:8. ¿Lo tiene? Amén. Y dice así la palabra del Señor: porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a sus corrientes echará sus raíces, y cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y aquí vamos a entrar a lo mero bueno. Dice la palabra del Señor, hermano. Dice que será como árbol plantado. Pero ¿qué significa ser plantado? Porque a veces nosotros leemos estos pasajes, estos versículos, pero no nos detenemos a escudriñar más profundamente qué es lo que el Señor nos quiere hablar, o qué significado tiene, ¿verdad?, el ser plantado. Y ser plantado significa ser establecido por Dios en un lugar o una circunstancia específica para crecer y dar fruto y permanecer firme. Eso es lo que significa plantado, hermano. Se lo voy a volver a leer. Y dice: es ser establecido por Dios en un lugar. ¿Dónde lo ha plantado usted el Señor? Y si el Señor lo ha plantado en este lugar, es con una razón, hermano. El Señor no lo ha plantado nomás por plantarlo, nomás porque no, lo ha plantado por una razón específica. Y esa razón es para que usted crezca. Amén. Para que usted dé fruto. El Señor no lo va a plantar a usted para que usted se quede sentado. El Señor no lo va a plantar a usted para que pasen los años y usted siga en el mismo estado. No, el Señor lo ha plantado a usted para que crezca, para que dé fruto. Amén. 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 Aleluya. Y dice el versículo: junto a aguas. ¿Qué significan las aguas? El Señor nos va a plantar junto
a aguas, a corrientes de aguas. ¿Qué significa el agua? El agua significa la palabra de Dios. La palabra significa nuestro Señor Jesucristo. La agua significa el Espíritu Santo. Por eso dice que Él nos va a plantar junto a corrientes de aguas. O sea que el Señor te va a plantar, hermano, en un lugar donde tú vas a dar fruto, donde tú te vas a establecer. Pero también dice que te va a poner en un lugar donde estés las corrientes de agua. Amén. Porque si no hay agua, ¿qué es lo que va a pasar? Se seca, ¿verdad? Si usted nota o usted mira que los árboles que están plantados junto a un río, por ejemplo, de donde yo soy, hay un río. Y si usted nota que esos árboles donde abunda el agua, esos árboles son más frondosos. Esos árboles crecen muy grandes, esos árboles son muy verdes. ¿Por qué? Porque tienen constantemente esa agua, hermano. ¿Usted por qué cree que en el desierto no crecen árboles así? Porque no hay agua. ¿Qué es lo que hay en el desierto? Sequedad, solo ahí crecen los pitayos, los nopales, que son cactus que son del desierto, ¿verdad? Eso es lo que se da. ¿Por qué? Porque no hay agua. Y aquí nos está hablando la palabra del Señor, que nos va a poner junto a aguas, junto a corrientes de agua, que es la palabra, ese es nuestro Señor Jesucristo. Porque sin agua nosotros no vivimos. Tú puedes existir quizás por un tiempo sin agua, pero después, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a empezar a secar, te vas a empezar a morir. Y eso también es espiritualmente, hermano. Si usted no busca esas corrientes de agua, porque el Señor ya lo plantó, pero lamentablemente, hablándolo espiritualmente, lamentablemente nosotros a veces no queremos permanecer donde el Señor nos ha puesto, donde el Señor nos ha plantado. Y a veces nosotros queremos movernos o queremos hacer nuestra santa voluntad, y no es así. Por eso dice que Él nos va a plantar, y ahí es donde nosotros tenemos que dar fruto. No te muevas a diestra ni siniestra, no, sino tú tienes que permanecer ahí, buscando la presencia de Dios. Porque el agua, hermano, es la que nos da vida. La agua es la que nos da fuerzas. El agua es la que nos vivifica. Y así lo vamos a estar viendo en Juan 4:10. Aleluya. 4:10. Cuando usted lo tenga, me indica con un amén. Y dice así: respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. ¿Qué es lo que nos va a dar el Señor? Agua viva. Y porque Él nos da esa agua viva, quiere decir que nosotros vamos a vivir, ¿verdad? Amén. También vamos a ir a ver ahí mismo en Juan 7:38, más para adelantito. Y dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, que de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Eso es lo que es estar plantados, hermanos, junto a aguas. Eso es lo que el Señor nos dice y eso es lo que el Señor nos promete, hermano, que cuando estemos en esas corrientes, donde el Señor nos ha plantado, Él nos va a vivificar. Su agua, hermano. El árbol, hermano, tiene sus raíces, ¿verdad? Un árbol sin las raíces no va a permanecer, ¿verdad? ¿Cuál es el corazón del árbol? La raíz.
Las raíces del árbol que son plantados junto a las corrientes de agua vienen a ser más profundas, sus raíces son más profundas. ¿Por qué? Porque están constantemente en el agua. Un árbol cuando no tiene agua, ¿qué es lo que hace? Pero sus raíces no van a ir profundas. El árbol va a buscar de dónde él agarrar esa agua que él necesita. Entonces, en lugar de ser sus raíces profundas, sus raíces van a salir a la superficie. ¿Por qué? Porque él está buscando, hermano. Él quiere vivir, él quiere permanecer. Así igualmente, hermano, nosotros, nuestras raíces tenemos que echarlas profundas. ¿Por qué un árbol cuando tiene sus raíces profundas, vienen vientos, vienen lluvias y no les pasa nada? Porque está bien cimentado, porque sus raíces son bien profundas. Venga lo que venga, el árbol no se va a mover. De igual manera la palabra nos habla que dice que nosotros seremos como las palmeras, ¿verdad? Que la palmera se la dé para un lado, para el otro, pero no va a caer. Así nosotros necesitamos, hermano, profundizarnos. Cuando usted va a echarle su alimento al árbol, ¿usted se las va a echar en las hojas? ¿Dónde se lo va a echar? En la raíz. Porque el árbol ahí es donde agarra todos sus nutrientes, de ahí es donde el árbol agarra toda esa fuerza, todo lo que el árbol necesita para crecer, para dar fruto, para crecer frondoso, de su raíz, hermano. ¿Y cuál es la raíz de nosotros? Viene siendo nuestro corazón. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano? Alimentarnos con la palabra de Dios. Allí es donde nosotros vamos a echar nuestras raíces, buscar la presencia de Dios, la llanura del Espíritu Santo. Usted no va a echar raíces, hermano, si usted no busca de Dios. Usted no va a echar raíces profundas si usted no se mete con el Señor. Si usted quiere permanecer así sin la búsqueda del Señor, hermano, sus raíces van a salir a la superficie y tarde que temprano va a empezar a morir espiritualmente. Por eso, hermano, tenemos que profundizarnos y meternos. Así como el árbol echa sus raíces profundas, de igual manera, hermano, nosotros profundizarnos, pero en la búsqueda del Señor, en su palabra. Yo sé que a veces cuesta, hermano, no es fácil hacer un hábito. Y se lo puedo decir por mi experiencia, que cuesta. A veces la carne nos quiere ganar, a veces uno quiere buscar la presencia de Dios. En su casa usted quiere orar y a veces la carne, hoy no, porque estoy bien a gusto, no te quieres parar, ¿verdad? Si estás acostado, o a veces te cuesta, hermano, es una batalla, es una lucha. Pero siempre y cuando tú busques, tú te esfuerces, hermano, el Señor va a fortalecer tu vida. Aleluya. El Señor está ahí, hermano. Él nos quiere bendecir, Él nos quiere dar todas sus bendiciones, pero a veces nosotros paramos todo eso. ¿Sabe por qué? Porque no buscamos del Señor. A veces nosotros lo que hacemos no es suficiente. Si tú quieres, hermano, que el Señor te bendiga, si tú quieres que el Señor use tu vida, si tú quieres, hermano, servirle al Señor, tienes que buscarle, tienes que profundizarte. Porque no basta solamente con decir, Señor, yo te amo. Porque a veces lo cantamos y lo podemos decir fácilmente, ¿verdad? Pero como estamos hablando del árbol por su fruto, los vamos a conocer. Ahí es donde vamos a ver los frutos. Ahí es donde nosotros nos vamos a dar a conocer, hermano. Porque no es solo de decirlo, no es solo hablarlo de los dientes para afuera. No,
es vivirlo, es experimentarlo, hermano. ¿Usted cree que para mí ha sido fácil? Claro que no. Ha habido momentos muy difíciles, hermano. Difíciles. Pero hasta el día de hoy el Señor aquí me ha mantenido. Sus misericordias son grandes y son nuevas cada mañana, hermano. Que aunque el enemigo quiera venir con ímpetu sobre nuestras vidas, hermano, y quiera cortarnos esas raíces, no lo permitas. Esfuérzate, busca de Dios, porque el enemigo siempre va a querer poner obstáculos, hermano. Él siempre va a querer ponerte cuanta cosa se le ocurra. Porque Él quiere pararnos, Él quiere que tú te frustres, Él quiere que tú no busques de Dios. Y a veces vienen las luchas difíciles, créamelo. Porque si no vienen luchas, si no vienen pruebas, nosotros no tenemos victorias, hermano. ¿Cómo tú vas a decir que eres victorioso cuando no tienes luchas, cuando no tienes pruebas? ¿Verdad que no? No, nosotros podemos decir soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tú has vencido esas luchas, has vencido esas batallas. Porque en Él somos más que victoriosos, hermano. Por eso atesore la palabra del Señor en su corazón. Cuando el árbol tiene agua en sus raíces, tiende a irse más profundo. Eso ya se lo dije. Tienen sus raíces y no tienen agua, salen a la superficie. Pero aquí en el versículo ese que estábamos leyendo, que dice que viene el calor, hermano. ¿Verdad? Y ese lo estábamos leyendo, creo que en Jeremías. Nos vamos a ir para atrás a Jeremías. (17:8) y dice: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a sus corrientes echará sus raíces, y cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Este árbol, cuando viene el calor, este árbol es plantado junto a las aguas, ¿verdad? Pero viene el calor y el calor no le hace nada a este árbol. El calor a este árbol no le hace daño, no le hace nada. Puede pasar como aquí que llega hasta 115, ¿verdad? El calorón. Y esos árboles, hermano, permanecen como que si no pasó nada. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no permanecemos en esas aguas? Viene el calor y ¿qué es lo que va a pasar? Lo va a secar. Hermano, el año pasado yo tenía un montón de plantas y el calorón que hubo mató todas mis plantas. Y yo, oh my God, ahora tengo que comprar otra vez. Hermano, el calor cuando viene fuertísimo, daña los árboles, daña las plantas, ese quema lo que viene a su paso, ¿verdad? Exacto. Pero ¿qué es lo que tipifica el calor, hermano? Las luchas, las pruebas. Eso es lo que nos quiere secar, hermano. Eso es lo que nos quiere robar el gozo. Eso es lo que nos quiere quitar nuestro enfoque de lo que estamos buscando del Señor. Y sigue diciendo, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ese árbol, hermano, todo el tiempo da fruto. Ese árbol, hermano, imagínese todo el año que ese árbol esté como que si nada pasó. Aleluya. Nomás imagínese usted como ese árbol, hermano, que sea frondoso, que crezca, que dé fruto, que permanezca.
Cuánto el Señor no se ha de gozar de decir, mi hijo, mira, se esfuerza. Mi hijo, aunque viene lo que viene, ahí ha permanecido. Por eso dice que Él nos ha plantado, ¿verdad? Y dice, la calor es para los que estamos la calor no va a ser nada para los que estamos en Cristo Jesús, hermano, pero los que no lo están, lamentablemente. ¿Por qué cree que hoy en día, hermano, muchos de los que han sido cristianos han regresado al mundo? Porque viene el calor y viene cuanta cosa y el enemigo viene con ímpetu y empieza a meter cuanta cosa, y lamentablemente a veces nosotros preferimos regresar para atrás en lugar de luchar y seguir hacia adelante. Por eso dice la Biblia que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Ahora vamos a ver, hermano, este árbol, sus frutos. El árbol que da fruto. Por eso nosotros hemos sido plantados. ¿Para qué? Para crecer y dar fruto. Para eso nos ha plantado el Señor. Porque por nuestros frutos nos vamos a conocer, ¿verdad? Y así vamos a estar yendo a Lucas 6:43. Lucas 6:43 y 44. Y dice así: ¿no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto? Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos en los espinos, ni en las zarzas se vendimian uvas. Aquí el Señor nos está diciendo, hermano, y nos hace como para pensar, ¿no es buen árbol el que da malos frutos? Porque aquí nosotros a veces hasta podemos llegar a confundirnos, ¿verdad? Porque a veces hay personas, hermano, que dan malos frutos y nosotros podemos decir, oh, no, él lo máximo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aprender a discernir. Nosotros tenemos que aprender, hermano, a ver lo que es. Porque la misma palabra aquí nos dice que cada árbol se conoce por sus frutos. Y tú no vas a cosechar higos de los espinos, ¿verdad? No, tú vas a cosechar, hermano, de lo que tú has plantado. ¿Cuáles son tus frutos? Mira a su hermano que tiene a la par y pregúntele, ¿cuáles son tus frutos? Dígaselo, no tenga pena, no le va a hacer nada. Dígale, ¿cuáles son tus frutos? Si los pellizca me avisa. Dígale, por eso te vas a conocer. Por sus frutos, ¿verdad? Pero hermano, nosotros como cristianos podemos dar frutos buenos, pero también podemos dar frutos malos. Así es. Y la palabra lo declara y ahorita lo vamos a estar viendo. Porque tú no puedes sembrar un árbol y el árbol te va a dar otro fruto de lo que tú no has plantado, ¿verdad? O nos vamos a hacer como el chavo que dice, oh, esta paleta es de sandía, pero sabe a limón, ¿verdad? No. Lo que tú plantas, eso es lo que tú vas a recibir. Y así lo vamos a estar viendo primero los frutos buenos y después vamos a estar viendo los frutos malos. Y así nos vamos a estar yendo a Gálatas 5:22.
Gálatas 5, 22 y el 23. Y dice así la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos, hermano, que nosotros tenemos que dar. Cuando usted es plantado, hermano, junto a ese río, junto a esas corrientes de agua, que ya lo hablamos, que es la palabra del Señor, amén. Cuando usted se profundiza sus raíces, estos son los frutos que nosotros tenemos que dar. Usted no se preocupe por el vecino que tiene al lado, usted preocúpese por usted, por los frutos suyos. Porque a veces nosotros nos preocupamos por el vecino, pero nosotros no nos preocupamos por nosotros mismos. No, hermano, usted preocúpese por sus frutos. Porque por sus frutos que usted está dando, así es como lo van a conocer. Si usted da frutos buenos, como una persona buena lo van a tener, hermano. Si usted da frutos malos, así es como la gente lo va a conocer. Por eso, hermano, tenemos que estar bien pendientes. Y yo no lo hago para juzgar a nadie, no, créamelo, sino que simplemente para que nosotros tengamos en mente qué frutos son los que estamos dando. Aleluya, bendito Dios. Pero nosotros no vamos a poder dar estos frutos, hermanos, si nosotros no buscamos la presencia de Dios. Nosotros no vamos a obtener todos estos frutos si nosotros no nos profundizamos en lo que tenemos que hacer. Porque usted cree que el gozo va a venir así nomás. No. O la paz, la paciencia, ¿van a llegarle nomás así? No. Es una búsqueda, hermano. Y eso, todos esos frutos van a llegar cuando usted le entregue todas esas cosas que a usted lo están apartando. Cuando usted le entregue al Señor todas esas cosas que a veces nos apartan de Él. Usted no va a empezar a florecer, hermano, y no va a dar fruto hasta que usted no le pida al Señor que le cambie su mente, que le cambie su corazón, que cambie su forma de ser. Porque a veces, aunque ya somos cristianos, venimos a decir, ay, Dios me hizo así y así me quedo. No, hermano, esa es mentira del diablo. Dios a nosotros no nos quiere así. Dios a nosotros nos quiere renovados, cambiados, transformados. Porque nosotros no podemos venir a pensar como piensa el mundo. Ni usted va a dar frutos, hermano, como frutos del mundo, no. Nosotros tenemos que ser diferentes. Por eso dice la palabra del Señor que somos plantados junto a aguas de corrientes de agua, hermano, para dar fruto, para crecer. No es para que te quedes igual y pasen los años y tú sigas igual. Porque un día, hermano, déjame decirte que el Señor nos va a llamar a cuentas. Así es. ¿Y qué le vamos a decir al Señor? Señor, discúlpame, es que no tuve tiempo de buscarte, de echar raíces, de permanecer. Estaba tan ocupado en estas cosas que no tuve tiempo. Delante del Señor, ninguno de nosotros va a tener excusa, hermano. No la vamos a tener. Por eso yo creo que hoy es el tiempo, hermano. Hoy es el tiempo de que nosotros recapacitemos y nos pongamos a pensar, hermano, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué frutos son los que estamos dando? ¿Cuántos frutos de estos que le acabamos de leer tenemos en nuestra vida? ¿Tenemos el amor? Porque a veces, lamentablemente, hermano, podemos tener el amor para otras personas, pero no tenemos el amor para los tuyos, para tu familia. Como dice un dicho por ahí, a veces somos candil de la calle, pero oscuridad de nuestra casa, ¿verdad?
Queremos resplandecer allá cuando en nuestra casa, hermano, está en oscuridad. ¿Tenemos el amor en nosotros? Porque solamente Cristo es el que nos puede dar ese amor. Porque solamente Él es el que tiene ese amor, hermano. Nosotros como seres humanos, nosotros no podemos tener ese amor. Cristo es el que nos lo da. Nosotros tenemos gozo, hermano. A veces tenemos el gozo, pero el gozo quizás nos dura por unas horas. No, hermano, recuerde que nosotros somos plantados y somos hijos de Dios. El enemigo no va a venir a robarnos el gozo con cualquier cosita, hermano. Porque a veces, como dicen, parecemos cerillo, ¿verdad? Con cualquier cosita nos prendemos. ¿Y ahí dónde está el gozo? El gozo que da el Señor permanece, hermano. El gozo que da el Señor no es de que ahorita te lo da y mañana te lo quita. No, es todo el tiempo, hermano. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿lo tenemos todo el tiempo? Lamentablemente no es así. Y si decimos que sí, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. ¿Tenemos paz, hermano? ¿Tenemos paz en nuestro corazón? La paz de igual manera solo Cristo la da. Si tú no buscas del Señor, si tú no buscas su presencia, si tú no buscas el Espíritu Santo, hermano, tú no puedes tener paz. ¿Por qué cree usted que el mundo está como está? ¿Por qué? Porque no tiene paz, no tiene amor, no tiene gozo. Pero nosotros como hijos de Dios son cosas que nosotros tenemos que tener. Recuerde que por nuestros frutos nos vamos a conocer. ¿Tenemos paciencia, hermano? ¿Tenemos paciencia? ¿Usted sabe lo que produce la paciencia? Las pruebas, hermano, las pruebas producen la paciencia. Y tenemos que pasar por ese proceso. Porque si no hay pruebas, tu paciencia, no vas a tener paciencia. A través de todas esas pruebas, de todas esas luchas, el Señor, hermano, nos va cambiando, nos va transformando. Y como que uno empieza ya a ser más paciente, ¿verdad? No desesperarte, a aprender a esperar en el Señor, hermano. Esa es la paciencia. A veces nosotros queremos hacer las cosas, pero a la de ya, ¿verdad? No. No, hermano, no es así. Tenemos que saber esperar en el Señor. La benignidad, hermano. La bondad. La bondad, hermano, ahora en día en nosotros como cristianos, eso ya no existe. Y dígame usted, ¿qué es la bondad? ¿Qué es la bondad? Pero ¿qué es? ¿Qué es lo que hace usted cuando usted tiene bondad? Hacer el bien, hermano, a los demás. Ser bondadoso, hermano. Recuerde que nosotros como hijos de Dios estamos para dar, no para recibir. Estamos para servir, no para que nos sean servidos. ¿Cómo se va a reconocer un buen líder, hermano? Cuando usted empieza a servir. Cuando usted sirve. Esa es la bondad. Pero lamentablemente hoy en día eso ya no se mira mucho, hermano. A veces tú puedes mirar que tu hermano está en una necesidad y te haces como el que no miras.
mejor te volteas para otro lado. Y pues, no puede ser nada más necesidad económicamente o de dinero, no, hermano. Puede ser en muchas maneras. A lo mejor el hermano necesita oración, a lo mejor está pasando por una prueba difícil. Y a veces miramos, pero no podemos ir y decir, oh mira hermana, pues si necesitas que oremos por ti o ayuda en cualquier área, de cualquier manera. Mira, aquí estamos, ¿verdad? O a veces, hermano, no necesitas ni de ir a preguntar, solo ve y hazlo. Porque a veces miramos la necesidad y luego decimos, oh, pues si necesita algo, hágamelo saber o dígame. ¿Para qué necesitas que vayan y te digan cuando tú estás viendo la necesidad? No preguntes, ve y hazlo. Porque lo que tú haces, hermano, cuando nadie se da cuenta, dice la palabra del Señor, que lo que tú haces a escondidas, sin que nadie se dé cuenta, Dios te lo va a recompensar en público. Porque Dios no se queda con nada. Esa es la bondad, hermano. Esos son los frutos que nosotros tenemos que dar. No esperes que alguien venga y te diga, mira, necesito así. A veces el Señor no lo hace sentir. Y sin más explicaciones ni nada, usted vaya y hágalo. No para agradar a los hombres, hermano, sino para agradar a Dios. Porque la misma palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para agradar a Dios, no a los hombres. ¿Tenemos bondad? ¿Tenemos fe? ¿Tenemos fe? Pero con ese uno, hermano, dice la palabra que la fe, hermano, con tan solo un poquito le diría a esa montaña, muévete, y esa montaña se moverá, ¿verdad? No importa, hermano, si es uno. Aleluya. ¿Tenemos fe, hermano? Con convicción, hermano, ¿tenemos fe? Aleluya. Si usted tiene fe, hermano, imagínese qué cosas maravillosas no hiciéramos en el nombre de Jesús. Si tan solo tuviéramos fe. ¿Usted cree que es fácil? Lo decimos fácil, ¿verdad? Usted le diría a esa montaña, muévete y se moverá, ¿verdad? Lo decimos fácil. Pero es algo difícil, hermano. Porque imagínese a llegar a ese poquito de fe, hermano. Como el grano de mostaza, dice la Biblia, ¿verdad? Si tan solo tuviéramos ese granito de fe, hermano. ¿Qué cosas maravillosas no hiciéramos en el nombre de Jesús? Dice la palabra, hermano, que si tuviéramos fe, que si nosotros creyéramos en Él, hermano, pondríamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, hermano. Le diríamos al paralítico, levántate, y se va a levantar, hermano. Le diríamos, hermano, al encadenado, oraríamos por él y esa persona sería libre. Si tan solo tuviéramos ese granito de fe, hermano. Pero lamentablemente a veces ni ese granito tenemos. Lamentablemente, hermano. Imagínense si nosotros pudiéramos fluir en todos esos dones, en todos esos frutos, hermano. ¿Qué es lo que el Señor no haría con nosotros? Aleluya. Pero aún así, hermano, en su infinita misericordia, a pesar de que nosotros quizás no tengamos ni la mitad de esos frutos o ni la tercera parte de estos frutos, hermano, aún así el Señor en su misericordia, mire, nos usa, nos levanta para su honra y su gloria.
Pero ¿qué pasará, hermanos, si todo esto viceversa? En lugar de dar buenos frutos, damos malos frutos. Porque también los hay, déjeme decirles. Los hay, hermano. Y así yo quiero invitarlo ahí mismo donde estábamos en Gálatas, nos vamos a ir al 5:16. Y dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todo el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estéis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, distensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no que heredarán el reino de Dios. Hermano, tremendo. Imagínese, hermano, cuánta cosa. Y lamentablemente, como cristianos, nosotros, como hijos de Dios, a veces, hermano, esos malos frutos nosotros los damos. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, hermano, créanmelo. Yo no soy nadie. Pero recuerde que por nuestros frutos nos van a conocer. Por eso en esta noche, hermano, yo quiero que usted medite. ¿Qué frutos son los que nosotros estamos dando? Imagínese, para empezar, todas estas son obras de la carne, hermano. Y si nosotros tenemos todas estas obras, ¿usted cree que el Espíritu Santo de Dios va a poder morar en nosotros? Claro que no. Porque todo esto va contra el Espíritu, hermano. Y Dios no puede hacer nada con nosotros si nosotros tenemos todos estos frutos. Yo sé que la palabra es fuerte, hermano, pero el Señor nos tiene que confrontar, el Señor nos tiene que hablar, el Señor nos tiene que sacar, hermano, de todas esas cosas. Amén, porque nos ama. Porque Él no quiere que nuestra alma se pierda, hermano. Y sabe que es lo más tremendo, hermano, que todos estos frutos, hermano, si son malos, eso es lo que nosotros reflejamos, es la condición interior en la que nosotros estamos. Porque en el versículo que leímos anteriormente, el de Jeremías y todo eso, los versículos que leímos, hermano, lo que tú tienes en tu corazón, del corazón, ¿qué dice? Habla la boca, lo que tú tienes en tu corazón, esas son las cosas que tú vas a hablar. ¿Qué es lo que tú tienes en tu corazón? ¿Qué frutos son los que tú estás dando? Estos frutos, hermano, si son frutos buenos, tú vas a ser de bendición para tu familia, para los tuyos, para los que están alrededor de ti. Pero si son frutos malos, hermano, de igual manera, tú vas a dañar a los tuyos, vas a dañar tu familia, vas a dañar a los que están alrededor de ti. ¿Y qué es lo que va a pasar? Por tus frutos te van a conocer. Por eso yo quiero que en esta noche, hermano, hermana, recapacitemos y que el Señor sea hablando a nuestras vidas. Yo le voy a pedir que se ponga en sus pies.
Y le vamos a pedir al Señor, hermano, si hasta el día de hoy nosotros, como hijos de Dios, no hemos dado buenos frutos, hermano, que eso en esta noche cambie. Y no porque yo se lo diga, sino porque el Señor es el que cambia, el Señor es el que transforma, el Señor, hermano, es el que nos da nueva vida. Yo no necesito que usted venga delante de mí y me diga no. Usted dígaselo al Señor. Hable con Él y pídale perdón si hasta el día de hoy, hermano, usted no ha dado buenos frutos o quizás ha dado mal testimonio. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe, hermano. Padre Santo de gloria, Señor Jesús. Padre Santo, en tu infinita misericordia, Señor, te pedimos en esta noche, Padre, que seas tú glorificándote, Padre Santo, y te pedimos perdón, Señor, si hasta el día de hoy, Padre, no hemos buscado tu presencia, Señor, si no te hemos servido como tú te mereces, Padre, si no hemos dado esos frutos, Señor, agradables delante de ti, esos frutos dignos de ti, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Que seas tú, Señor, depositando en cada uno de nosotros, Señor, tus frutos, Padre, tu amor, Señor, tu bondad, Señor, paciencia, Padre Santo, la fe, Señor Jesús, que podamos fluir, Señor, en esos frutos, Padre Santo. Habla nuestras vidas, Señor Jesús.